Buenas tardes, vecinos. Continuamos con el programa Informe Comunal y hoy día tenemos a un gran amigo y concejal, don Mauricio Bamondes, presidente de la Comisión de Educación y profesor. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Alejandro, qué gusto poder compartir contigo unos minutos y hablar de temas tan importantes para la comuna, así que te agradezco mucho que me hayas invitado esta tarde. No, además que tú eres un hombre de mucha conversación, de mucho diálogo, da un gusto conversar contigo porque es bueno conversar con gente que sea propicia al diálogo. Y hoy día vamos a conversar, Vencino, sobre un tema muy importante que son la desmunicipalización. Tenemos, en estos momentos está entrando en vigencia la ley 21.040 que crea los sistemas de educación pública. Y Magallanes está pensada ya por decreto presidencial para ser traspasada el 1 de marzo del año 2022. Y aquí se produce una situación de que hay ciertas observaciones ante el hecho de poder postergar esto o no. Cuéntanos, Mauricio, ¿cuál es tu impresión sobre la ley de desmunicipalización, la desmunicipalización, los efectos que esto produce? Dime, ¿cuál es tu opinión con respecto a todo este proceso? Mira, varias ideas, ¿no? La primera de ellas es que es tremendamente importante poder hacer una separación entre la necesidad que tienen las corporaciones municipales, o mejor dicho, los municipios de todo nuestro país, en poder traspasar a una institución centralizada que garantice el financiamiento de la educación. Y esa es una necesidad latente, esa es una necesidad visible cuando uno analiza los estados financieros de las mayores corporaciones o la mayor cantidad de corporaciones educacionales del país. Se da cuenta que cambiar este sistema macabro de financiamiento de la educación donde tienes ingresos variables y gastos fijos es una necesidad imperiosa. Yo creo que hoy día es muy difícil encontrar a nivel nacional algún municipio que no haya tenido que en estos más de 30 años de municipalización, de educación municipal, haber tenido que en algún momento desembolsar cantidades importantes de dinero. El municipio de Punta Arenas, Alejandro, tú también lo sabes muy bien, más de 1.200 millones de pesos anuales en promedio desembolsa el municipio, dinero que por lo demás nunca es cuestionado, ¿no? Uno sabe que destinado a la educación la inversión hay que hacerla, pero 1.200 millones de pesos que pudiesen estar destinados en algún caso a beneficiar a los vecinos de nuestra comunidad, por otro lado. Y eso es importante tenerlo claro, es importante tenerlo claro que es un sentir y que es una necesidad. Ahora la pregunta es muy distinta cuando uno analiza o ve si es que el actual sistema de desmunicipalización es lo que realmente se requiere y se constituye en la solución, la panacea a los problemas que tiene la educación pública hoy desesperado. Uno hubiese esperado que no solo precisamente eso, ¿no? Sean instancias donde el sistema público analiza, revisa, somete a análisis las políticas públicas y a partir de esos instantes o de esas etapas uno puede ir generando mejoras. Uno siente en particular que para lo único que ha servido la marcha blanca, que no ha sido muy blanca en el caso de los sistemas locales de educación que se han implantado en otras partes del país, es que simplemente nos ha servido para ver una película de terror respecto de lo que nos va a pasar a corto plazo, ¿no? Entonces uno esperaría que el gobierno hubiera tenido un poquito más de proactividad en analizar si efectivamente los resultados que este sistema estaba teniendo eran los que correspondían. Yo entiendo que para eso se hace una marcha blanca, porque si vamos a ir colocando, instalando servicios locales en distintas partes de Chile para ver cómo funcionan, nos vamos a dar cuenta que el funcionamiento no es el mejor y no vamos a hacer nada. Te insisto, simplemente están dando el tráiler de una película de terror que vamos a tener que evidenciar en muy poco tiempo. Por eso es que se sentaba el debate en algún momento y decía, pero acá habían algunos que estuvieron de acuerdo. Sí, acá algunos que estuvieron de acuerdo. Algunos que a lo mejor no preveyeron lo que iba a pasar. A lo mejor algunos no tuvieron la capacidad para ver el desastre que se venía. Hay algunas autoridades políticas, algunas incluso hoy día que van de candidato, que en algún momento aplaudieron esto y no solo lo aplaudieron, sino que pidieron que Punta Arenas sea una ciudad piloto. Yo no me quiero imaginar, hoy día todos, y qué bueno que así sea, todos podemos ser general después de algunas batallas que se han dado en otras partes de Chile, todos somos generales después de la batalla, pero no quiero ni pensar lo que habría pasado si Punta Arenas hubiese estado en la primera nómina o en la primera lista de lo que tenía que haber sido con este plan piloto, como lo hemos sido por lo demás en otras políticas públicas, en otras materias, como justicia, por ejemplo. Pero la verdad es que resultaba muy necesario haber podido ver esto, y lo que uno pide, hoy día no pide, ya a esta altura ya clama, es que este sistema sea
perfeccionado, sea mejorado, sea afinado, y me imagino que cuando las certezas estén claras y las políticas públicas sean eficientes, nadie en esta ciudad va a estar en contra de que efectivamente sea el Estado quien ayude a ponerle pantalones largos a la educación pública y sea el Estado quien asuma esta responsabilidad, ¿no? Hoy día te entrega voucher, ¿no? Hoy día te entrega los recursos, te entrega dinero, pero todos sabemos que la educación pública requiere de que sea el Estado el que se haga responsable, pero, insisto, esto es muy importante. Estamos todos de acuerdo en que tiene que hacerse cargo. En lo que no estamos para nada de acuerdo es en la metodología como el Estado hoy día pretende hacerse cargo. Yo creo que eso es importante hacer ese punto de hincapié. A esta ley le falta mucho por perfeccionarse en materia de recursos, por ejemplo. Si tú te pones a pensar lo que hemos venido viviendo los últimos 4 años, es de un constante ida y venida de situaciones financieras complicadas. Yo hoy día no sé quién responde ante los fracasos financieros de los servicios locales de educación. Son sistemas que al interior de las provincias son estrictamente centralizados, que por lo tanto tampoco generan mucho espacio para responder a las realidades locales de los municipios. Entonces hay hartas cosas que a uno le hubiese gustado que en estos años de marcha blanca, que insisto, para eso son las marchas blancas, se hubiesen podido afinar. Y uno siente hoy día, te insisto, que simplemente te ponen esta película de terror enfrente y uno va viendo cómo van cayendo uno a uno al deshuesadero las distintas comunas de Chile que se van sumando a este salvavidas de plomo, ¿no? Yo creo que por ahí pasa la cosa. A mí me parece que el municipio de Punta Arenas va a tener que articular, y yo entiendo que así lo está haciendo, porque de hecho yo tuve hoy día a la tarde una conversación con el secretario general de la corporación donde conversamos algunos lineamientos de lo que tiene que ser un par de mesas técnicas tendiente que el municipio de Punta Arenas hoy día, representando la voz de los trabajadores de la educación, ya sea profesores, asistentes, gente de la administración central de la corporación, pueda hacer una propuesta distinta al gobierno y solicite aquí medidas correctivas más que un decreto que simplemente venga a imponer algo. Vamos a trabajar en eso, Alejandro, como Consejo Municipal, de cara a los gremios, por supuesto, y yo espero que el alcalde de Punta Arenas en un tiempo prudente, no mucho, pueda tener insumos suficientes que le permitan enfrentar esta situación, ponerse de cara al ministerio y que esto sea lo menos complejo, lo menos traumático y lo más beneficioso para el sistema educativo. Yo creo que por ahí tiene que pasar. La futura administración municipal, sin lugar a dudas, o es muy probable, le va a tener que tocarse hacerse cargo de este cambio, ¿no? de este nuevo folio de la educación pública, pero lo importante es que se haga bien razonado, que se haga bien pensado. Oye, mira, yo tengo las siguientes observaciones. La primera es que el sistema público de salud de educación municipal colapsó. En primer lugar, la municipalidad se está viendo ahogada por tener que administrar la educación y no está dando el servicio a la comunidad, a los alumnos que se merecen. La municipalidad no tiene las capacidades económicas como para poder financiar una educación de calidad. Tú hablabas de 1.200 millones en el presupuesto ordinario, pero las modificaciones presupuestarias que hay que transferir a la Cormupa para solucionar los temas de educación son inmensos. Fíjate que el área de salud le ha pasado 3.000 millones al área de educación para continuar para su funcionamiento. Es decir, en este momento la municipalidad se ve ahogada por un problema financiero muy grande que hay con la educación, y esto implica que no podamos dar una educación de calidad, pero que también afecte a la función municipal en sí. Así que yo creo que sacar el sistema de educación desde la municipalidad al Estado es lo que corresponde, es decir, porque esto ya no da para más. Y estos problemas que tenemos del no pago de cotizaciones previsionales es un problema que se produce porque la administración municipal de la educación es muy mala en todos los municipios de Chile. Ahora bien, tras pasar esto, el objeto de la ley es dar una educación pública y de calidad, y se crean los servicios locales de educación, que son los entes como es el servicio de salud, como es los diferentes tipos de servicios que tienen la función de gestionar la necesidad de la comunidad. Entonces, absorbe todo esto. ¿Qué pasa con el financiamiento? La ley dice en su artículo 26
que el personal de los servicios de salud, conjuntamente con los insumos, debe ser financiado por el Estado, lo establece. Entonces yo lo que me pregunto es, si está asegurado el financiamiento, ¿no sería mejor traspasar inmediatamente a todos los funcionarios, profesores, asistentes de la educación, desde la municipalidad al Estado, para que en vez que estén con un contrato de trabajo endeble, frágil, que no se le pagan las concesiones provisionales, pasen a ser empleados públicos? ¿No tendría una mejor condición? A lo mejor la condición jurídica de empleo público es mucho más beneficiosa para todos los trabajadores de la educación. Y es más, el artículo 47 de la misma ley establece que el régimen del Estatuto Profesional de Educación, donde están los profesores y la educación, es que los servicios legales, locales de educación, le respetarán el estatuto de la ley 19.070, texto refundido del decreto DFL1, que son los estatutos especialmente para este tipo de profesionales. Entonces, las condiciones para el traspaso están. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema de fondo, yo creo? El problema de fondo es que si lo agarra el Estado esto y lo administra, claramente, y creo que todos estamos de acuerdo, y yo creo que nadie puede decir lo contrario, que hay una sobredotación de personal. Y no tanto de profesores, sino que asistentes de la educación. Acá tenemos en Punta Arenas 600 asistentes de la educación y hay aproximadamente 30 colegios, ¿ya? Es decir, que tenemos 20 asistentes de la educación. ¿Y qué pasa? Que el sistema, al administrarlo el Estado, va a tener que ajustarlo para que los recursos den y para que sea eficiente. Y eso implica que va a tener que reestructurar o fusionar colegios y ajustar la planta. Ahora bien, este es un proceso que va a tener que llevarse a cabo, pero no necesariamente tiene que ser de inmediato. Ahí conjuntamente había una propuesta bien saludable que yo encontraba, que es fomentar la iniciativa del retiro y no contratar más personal. Eso creo que sería una buena idea. Por lo demás, yo creo que nadie con dos dedos de frente puede pensar en estos momentos en los cuales nos contamos una pandemia y en un plazo, no sé, no me atrevería a decir no menor a 5 años, en desvincular gente. Es decir, nadie está hablando de que el servicio local de educación absorba al personal y se despida, pero claramente al traspasar el tiempo va a tener que ir ajustándose, porque si el sistema de subvención, que es uno de los problemas del sistema, porque tiene unos ingresos variables, siendo que deberían ser ingresos permanentes, en algún momento va a tener que ajustarse porque es una realidad, pero no necesariamente tiene que hacerse ahora, porque se le respeta a los funcionarios el estatuto y además que se encuentra asegurado el financiamiento. Mira, yo creo que la desmunicipalización es muy necesaria, creo que tenemos que enfocarnos en la educación de los niños, tenemos que enfocarnos también en mejorar la calidad de la educación y tenemos que hacer un proceso de desmunicipalización y que sí, que lo que debemos tener mucho cuidado y tenemos que preocuparnos especialmente en la condición de los trabajadores, de cómo este traspaso del área municipal al área estatal, que te digo desde ya que de pronto no sería tan malo, porque pasan de ser de unos trabajadores con contrato de trabajo a funcionarios públicos, sea de la mejor forma sin perjudicarlos. Porque si nosotros queremos implementar una política pública, tenemos que entender también que no podemos perjudicar a la gente, menos aún en estos periodos. Si tenemos una sobredotación, esa dotación hay que entenderla, que tampoco es culpa de la gente que esté contratada. Entenderla y planificar en el tiempo una forma de solucionar esa problemática. No sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, pero mira, de hecho, tú partes ahí de una premisa que tampoco está confirmada, porque uno dice, bueno, estas agencias locales de educación, uno entiende que no debiesen despedir a nadie o no debiesen desvincular a nadie, pero eso tampoco está por escrito, ¿no? Tú eres más experto en la materia legal que yo, pero tampoco hay ninguna garantía de que las personas que hoy día vayan a ser contratadas sean las mismas que están hoy día. Nadie tiene certeza de que en el proceso de ajuste
en el medio de una pandemia tampoco se desvincula a nadie, porque eso tampoco se sabe, ¿no? Entonces, por ahí como bastantes incertezas que sería bueno irlas afinando. Yo creo en lo personal, y así lo he hecho sentir, por lo menos los cuatro años que he estado en el Consejo, y por lo menos cada vez que nos ha tocado como cuerpo colegiado tener que hacer análisis del plan de educación municipal del PADEM, ¿no? Uno tiene claro que el servicio tiene que ser prestado por quien tiene que ser prestado. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Uno cada vez que votaba PADEM podía especular respecto de la portada de la prensa austral del día siguiente, ¿no? Disculpen que mencione un medio en particular, pero es porque es el medio que lo hizo todo. Dice, corporación va a desvincular 280 trabajadores. El año siguiente decía, corporación va a desvincular 270 trabajadores, y siempre bordeando los 270, 280, porque era lo que el PADEM a nosotros nos decía que tenía que pasar. Pero bueno, si el sistema es objetivo, yo creo que acá, y lo que siempre le preguntábamos a la corporación, ¿no? Oiga, pero aparte de la desvinculación, aparte de ponerle nombre, ¿usted sigue garantizando la calidad de la prestación del servicio? Yo lo digo con mucha claridad, ¿no? Lo conversamos con los colegas muchas veces, y acá todos estaban disponibles en algún momento para decir, bueno, si hay 280 personas, no me gusta calcularlo a 1.000 personas, yo prefiero calcularlo en cantidad de horas, ¿no? Que se pueden ejecutar. Bueno, habrá que ver, pues, yo creo que habrá que ver. Lo que pasa es que existen un conjunto de derechos de los trabajadores, como también existen, por ejemplo, en el caso del asistente de la educación, un conjunto de beneficios de los trabajadores que se han ganado después de muchísimo tiempo de lucha y de trabajo, que hoy día al parecer se perderían, porque lo que se va a buscar hoy día en materia de derechos laborales, en materia de beneficios, es una unificación a nivel nacional, ¿no? Hoy día es un gran empleador. A mí me parece que los procesos de cambio que están teniendo hoy día, como ya creo que muy pocos docentes en vigencia hoy día recordarán el trauma de la municipalización del año 82, son procesos complejos, son procesos difíciles, y uno quizás siente que no se ha comunicado con la claridad suficiente para generar tranquilidad a los trabajadores. Hoy día este estado de alerta, este estado de preocupación, obedece fundamentalmente más a incertidumbres respecto del futuro laboral que a otros temas puntuales. Y es por eso que a nosotros nos parece importante como consejo generar este espacio de conversación. Es muy importante como consejo colocar los puntos sobre la mesa para que el municipio tenga una visión clara al respecto. Yo vuelvo a decir, yo creo que vamos a coincidir en el hecho de que el sistema municipalizado ya no da para más. El sistema municipalizado no aguanta más. Pero hay que ver qué pasa con los municipios, porque fíjate que el municipio de una ciudad, el municipio de Punta Arenas, sigue siendo, con su corporación municipal o sin ella, responsable o solidariamente responsable del bienestar de sus habitantes. Por lo tanto, a mí me parece que tampoco podemos hoy día desde el municipio entender la desmunicipalización como una especie de sacada de mochila, ¿no? Nos sacamos un peso de la espalda y esto se terminó y descansamos. Yo creo que tenemos que darnos el trabajo de llegar a un buen proceso, un proceso permanente, un proceso que no genere las condiciones de tensión y de complicación que ha generado en otras partes, porque eso no es que no le haga bien al señor Seremi o al señor ministro, eso no le hace bien a los vecinos de nuestra ciudad. Entonces, si ya estamos teniendo este ejemplo de lo que está pasando en otras partes, de hecho, el 2021 era un año que se había estipulado como un año de reflexión del proceso, yo insisto, para ir afinando. Todos tenemos claro que entre el diseño y la implementación de las políticas públicas siempre hay un desfase, ¿no? El Transantiago es el mayor ejemplo de que en el papel todo funcionaba perfecto. Hemos tenido una marcha blanca que ha tenido ciertas complicaciones. Bueno, aprovechémosla. Centrémonos en eso, avancemos, pero no nos coloquen hoy día en el borde del abismo y lo único que dicen, bueno, los vamos a invitar a dar un paso adelante nomás. Yo por eso digo, nadie va a negar la necesidad de que esto hay que reformarlo de alguna forma. La pregunta es qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y por ahí yo siento que tenemos la obligación de darle un poco más de tranquilidad a todos los trabajadores que en esta comuna están vinculados al mundo de la educación pública. Mira, yo te voy a hacer unas preguntas que nos queda poco tiempo. Mira, pero antes que eso,
yo estoy de acuerdo. Para mí, lo más importante en estos momentos son los 10.000 alumnos que están en la educación municipalizada, que tenemos que darle una educación de calidad. Para mí, entender la desmunicipalización es una ayuda a mejorar la educación para esa gente, para todos esos alumnos. Tenemos un tema con la gente, con los trabajadores, es verdad, y algunas soluciones hay que buscarle, pero en vías de la desmunicipalización, porque además sus condiciones en el Estado van a ser mucho mejor que lo que hay en estos momentos. A los actores preguntarse con una mano al corazón, ¿hay sobredotación o no hay sobredotación? Y eso solucionarlo en el tiempo. Las observaciones que tengo a la ley, ¿ya?, es que los establecimientos educacionales pasan al servicio local de educación. Quizá el establecimiento en sí, la infraestructura, podría quedar administrada en la municipalidad porque la comunidad educativa lo ocupa para actividades deportivas, para actividades sociales, y habría que asegurar que ese colegio siga siendo un aporte a la comunidad, ¿ya? Ahora, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente, que es la observación que tengo, que nos quedan pocos minutos, pero no puedo dejar de hacértela. La ley establece que la educación pasa al Estado y que es el Estado quien promueve la educación, ¿ya? Es decir, todo va a ser absorbido por el Estado y el Estado va a hacerse cargo de los colegios, de los profesores, todo eso. Dime, ¿qué opinas tú? Porque es una opinión que me han dado los vecinos, no es una opinión que sea mía, pero tampoco la encuentro tan descabellada y es digna de análisis. ¿Qué opinarías tú que esos servicios locales de educación entreguen, mediante, puede ser una licitación pública, la educación a particulares que presten los servicios? ¿Qué opinas tú, por ejemplo, que la educación sea entregada mediante una licitación pública a particulares que ofrezcan servicio de educación y que no sea solamente el Estado que entrega el servicio? ¿Qué opinas tú de eso? No, yo no lo comparto absolutamente para nada. Yo creo que incluso la actual Constitución, y probablemente también lo haga la que tengamos después de la Asamblea Constituyente, garantiza los derechos de cualquier persona que quiera dedicarse al ejercicio de la prestación de educación. A mí me parece que hemos tenido como país un debate enorme respecto a lo que era el mundo particular subvencionado, en cómo iba a ser este rol compartido entre los papás, entre el Estado y los privados, en esta línea media gris que existía entre la educación privada y la pública, tema que ya ha sido prácticamente zanjado. Y a mí me parece que hoy día las garantías para que las personas quieran dedicarse a entregar un sistema educativo están. Yo en lo particular, y siempre lo he agradecido, sí, trabajo en un colegio privado, obvio, no podía trabajar en el sistema público, porque durante estos 4 años fui fiscalizador de la corporación municipal, y qué bueno que así fue, ¿no? Pero no, a mí me parece que llenar este país de superintendencias para vigilar cómo los privados administran la plata del Estado, a mí me parece que no. A mí me parece que el que quiera poner un colegio privado puede hacerlo, quien quiera tener un sello educativo distinto y quiera hacerle una oferta distinta a la comunidad puede hacerlo, pero a mí me parece que existen en este país ciertos derechos como la educación, a los cuales el Estado tiene que responsabilizarse él, de quien tiene que garantizárselo a los ciudadanos y a los chilenos. La educación, la salud, son elementos que el Estado puede compartir en algunos espacios con privados, no hay ningún problema, pero a mí me parece que el Estado no se puede desentender nunca de su responsabilidad de, como lo dijera Pedro Aguirre Cerda en algún momento, ser un Estado docente, ser un Estado que educa. El Estado no puede ir entregando vouchers por ahí para que sean otros los que quieran prestar el servicio. Hoy día eso está garantizado en las leyes del libre mercado, ¿no? El que quiere poner un colegio, que lo ponga. El que quiera administrar un sistema, un proyecto educativo, que lo haga. Quienes quieran ofrecer herramientas distintas. A mí me parece que los colegios privados tienen que ir siempre marcados por un sello que tiene que ser una oferta. Sellos educativos hay distintos, ¿no? Hay muchos más de los que en colegios privados hoy día tenemos. Pero a mí me parece que el Estado no puede irse desentendiendo de la probidad del servicio educativo. A mí me parece que el Estado tiene una obligación con la educación de los que menos tienen. Me parece que tenemos que seguir teniendo claridad que la única herramienta de movilidad social que tienen las sociedades como tales es la educación, y en ese sentido no podemos dejar al arbitrio de la administración de un privado una situación que es una
responsabilidad del Estado. Yo ahí no comparto con los vecinos que te lo hayan dicho. A mí me parece que hoy día existen ofertas educativas distintas y el Estado tiene que asumir todos los días cuando se despierta en la mañana el rol de educar a los chilenos. Y fíjate que otra cosa más, con esto voy terminando, pero el Estado tiene que en algún momento generar la acción competitiva, incluso discute mucho de esto de la educación de calidad. Es tan difícil definir el concepto de la educación de calidad, pero todo el mundo lo busca, todo el mundo lo defiende. A mí me parece que el Estado tiene mucha cancha todavía para correr, tiene mucho espacio todavía para crecer y tiene mucho espacio todavía para proponerle a los chilenos y chilenas de este país. Y ojalá algún día, yo te insisto, no solamente aquellos que no tienen las posibilidades económicas de pagar, que el Estado se transforme, como lo hizo durante muchísimos años en este país, en la alternativa de educación. O sea, luchar para que la gente algún día elija la educación pública. Eso me parece que tiene que ser la meta, eso me parece que tiene que ser el sentido, una educación libre, con muchas herramientas. La educación de calidad es aquella que simplemente, Alejandro, le entrega a las personas la herramienta para hacer con su vida lo que quiera, que le permita explotar al máximo sus posibilidades. Eso falta todavía. Tenemos muchos niños que se van quedando en la berma porque simplemente teniendo las capacidades no las logran desarrollar. La educación pública de calidad es aquella que es capaz de extraer de cada uno de los niños lo mejor de cada uno de ellos, y todavía falta. Bueno, entonces te quedan pocos minutos. Oye, mira, a mí, de calidad. Yo lo que quedo claro con la conversación es que primero, para mí, que sigue siendo importante primero la educación, que hay un tema con los profesionales de la educación que tenemos que abordar y solucionarles, porque tampoco podemos implementar una política pública sin consideración a ellos. Alguna solución tenemos que dar, porque la idea tampoco es perjudicar a nadie, ¿ya? Y la segunda cosa, que vamos a tener que conversar mucho sobre estos temas, y ahí tú eres un actor muy importante, porque tú eres un personaje que sabe mucho sobre estos temas, una persona que está muy afiatada en la comunidad. Entonces tu palabra en estos temas es importante. Por lo tanto, tenemos que seguir conversando. Tú planteaste en la municipalidad una mesa de diálogo para ver la descentralización y ahí yo te apoyo claramente. Y como te digo, conversar sobre desmunicipalización, yo creo que y avanzar en diálogo es importantísimo. Así que, Mauricio, te agradezco que hayas podido compartir con nosotros tu visión del tema. Siempre es importante tu palabra en lo que es educación. Tú has sido un concejal muy diligente, has llevado de muy buena forma la Comisión de Educación, así que era imprescindible poder hablar contigo este tema. Tú eras el hombre para conversar estos temas. Así que muchas gracias por tu presencia, y se agradece mucho tu diálogo en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo a toda la gente y vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos posibles porque este proceso sea democrático, participativo, por lo menos en los meses que nos van quedando en el cargo, que ya no son muchos. Así que un abrazo grande, cuídense mucho y un saludo a toda la gente que está a esta hora en Contacto Radio Popular. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Chao, vecino. Chao, Mauricio. Polar Comunicaciones presentó Informe Comunal con el concejal Alejandro Soler Gutiérrez.